Bienvenidos a todos a este nuevo espacio que ya tiene nombre y apellido, que se llama Viernes de Liderazgo. Así que un placer enorme estar con todos ustedes, nuevamente acompañándolos y siempre trayéndoles temas que vinculan al liderazgo y visto desde diferentes aspectos, de diferentes ámbitos y de diferentes miradas también. Y eso es lo interesante que hace estos viernes desde julio que venimos acompañándonos. Así que bueno, como siempre, Roberto Fernández, Jorge Knapp, quien le habla. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien por aquí. Bueno, excelente. Bueno, hoy, como en la previa estábamos trayendo y les compartimos en nuestras redes, nos acompaña Jonathan Arriola. Eh, Jonathan Arriola es docente universitario, tiene una pasión también ahí, no escondida, sino ya a la vista de todo como escritor, así que vamos a navegar un poco en esto, y principalmente lo que nos vamos a focalizar es en estos nuevos desafíos que quizás en estos tiempos atraviesa la educación y visto desde el lugar de la docencia y la coordinación dentro de las universidades. Así que bienvenido, Jonathan, gracias por acompañarnos, un placer enorme que estés con nosotros. Hola Jorge, hola Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar acá. Y justamente una de las reflexiones que comentabas antes era algo que estaba escuchando con mucha atención, que es los desafíos que podemos presentar en la actualidad, ¿no? En época, en esta nueva normalidad, como se le llama, ¿no? Comentar que es muy interesante el hecho de cómo los profesionales de educación, refiriéndonos a los docentes como tal, tanto en ámbito universitario como de repente en colegios de inicial o secundaria, como se les llama también en Perú, creo que en Argentina tienen otra forma de clasificarlos, pero básicamente lo interesante es que ahora el docente necesita tener otro tipo de herramientas para poder enganchar al alumno dentro de la clase, mantenerlo no solamente orientado o enfocado, sino que pueda aprender, ¿no? Aprender dentro de condiciones que no eran antes recurrentes. Y justamente, ¿y por qué no? Mantener un liderazgo colaborativo en la clase. Bien, entonces una buena forma de verlo, una buena forma de establecerlo, y siempre lo establezco con mi equipo en el trabajo, es que hay que ver esta nueva realidad educativa como si fuese un juego, ¿bien? No en el punto de vista ok, todo es diversión, chacota, no, sino de la estructura que puede proponer una metodología gamificada, ¿no? Desde que todos los elementos que tienes pueden ser complementarios, desde la clase sincrónica, el espacio donde estamos hablando, desde los materiales de complemento, desde el material de apoyo, desde las actividades, todo eso tiene que sumar para que el alumno pueda aprender en el horario en el que está conectado y en el horario que no está. O sea, puedes aprender offline y no online, entonces, o online o offline, como se le llama. Entonces, es importante saber que la mejor forma de orientar el aprendizaje en la actualidad, en la manera digital, es entender que el alumno va a estar conectado de cualquier manera, puede estar conectado a una sala, puede estar en su cama de repente, y tienes que hacer que sea cómodo el aprendizaje, que sea intuitivo, que darle las herramientas para que ellos tomen acción, ¿no? Está bueno. Jonathan, hablabas está bueno esto offline y online, ¿no? Y hoy por hoy la enseñanza, por lo menos a nivel sudamericano y por qué no latino, se basa en eso. Cuando vos decís online y offline, y remontándote al año pasado, ¿también existe un online y un offline cuando estabas en presencial? Claro, bueno, de hecho que mucha gente se situaba en el espacio, ¿no? O sea, de repente muchos se acostumbraban a aprender en el momento offline, o sea, con el profesor en el salón de clase, y de repente había una aula virtual, había un complemento adicional, pero que a veces no era tan reforzado o tan útil. Bueno, era útil, pero no era tan consultado como lo es ahora, no era tan necesario, ¿no? O sea, necesario o tan de repente recurrente. Muchos quizás de repente ni siquiera hay alumnos que entre nos conversamos y
no entraban nunca al aula virtual, ¿no? Porque con la clase bien atendida, algunos apuntes y repasar el material era suficiente. Si no te gustaba leer desde la computadora, podías imprimirlo y está, no tenías que entrar a hacer los trabajos, ¿no? Pero ahora la realidad te ha puesto ahí, es como que, no te gusta igual, tienes que estudiar así, ¿no? A algunos le cuesta, a otros no, pero el tema es que hay tres factores importantes. El espacio y el tiempo han conversado en una atmósfera en la cual, por ejemplo, al docente también le cuesta entender de que el alumno no tiene que estar en ese momento contigo para aprender. El alumno tiene el soporte de, si gusta, no conectarse a tu clase, pero puede conectarse más tarde, tiene que entender el video que tú has generado, la videoconferencia grabada, repasar los materiales y podría aprender también. Obviamente la idea es que se conecten, pero si no se conecta por X motivo, también podría seguir la clase. Entonces, ya no solamente, o sea, digamos que el término correcto sería que se pueda manejar la clase de una forma sincrónica o asincrónica, pero 100% conectada en la actualidad, ¿no? Qué ¿Cómo bueno. cambian los tiempos, Robert? Nosotros estamos... eh, yo Es yo me cierto. remontaba a mis estudios y digo, ¿dónde estamos, no? Por suerte o por no suerte, pero bueno. No, todo cambia. Vos sabés que esta semana me despertaste algo que me sucedió. Tuve una reunión de padres virtual, ¿no? De una niña en la secundaria y tuve una reunión de padres y me llamó mucho la atención cómo los docentes daban relación, comentaban cómo el grupo utilizaba la palabra enganchar, se enganchaba, ¿no? Es decir, con cuánto, digamos, cómo ellos veían que los chicos estaban como entusiasmados con las clases o no entusiasmados. Y un poco la pregunta que yo quiero hacerte, Jonathan, es ¿cómo se hace para, desde la docencia, ¿no? Desde el lugar de ustedes, empezar a entender qué pasa del otro lado? Porque también es difícil. Vos decías, yo tengo que brindar un producto que sea como entretenido, digerible, qué sé yo, pero ¿cómo medís lo que pasa del otro lado? Porque tampoco estás. Nosotros somos formadores también y muchas veces en la sala te das cuenta, tenés presencia, ves preguntas, ves cómo están sentados, pero claro, en el online no sé cómo logran medir eso y está muy bueno, ¿no? Porque ellos decían, no, no, los chicos hicimos tales acciones y ahora están más enganchados, es decir, muy bueno. ¿Cómo es? Lo que pasa es que tenemos que llevar esa experiencia de miradas, de participación, de preguntas, a una experiencia de repente digital, ¿no? Por ejemplo, de hecho que puedes también invitar a que los alumnos pregunten, participen también, de que comenten en el chat. Obviamente, el hecho de que el alumno esté involucrado con la clase, que esté haciendo preguntas, generando consultas, es una buena disposición, ¿no? Obviamente cuando uno está conversando, genera interés, o sea, es igual que estar conversando nosotros tres, o sea, estamos respondiendo continuamente, no es que ustedes estén hablando y yo esté callado, y de repente por ahí una intervención de vez en cuando. Entonces, la conversación, tanto en los negocios, generan conversión, y en la educación también. Una buena conversación genera un enganche, genera un aprendizaje mucho más afianzable porque el alumno se siente comprometido. El tema es que si tiene que tener mucha metodología para no hacer sentir al alumno de que esto es lo que tiene que aprender y porque sí, porque o sea, está comprobado de que si el alumno no siente que es útil, pues su cerebro hace caos y no lo asimila, ¿no? O sea, uno está diseñado para aprender lo que es útil, porque el cerebro de alguna otra forma es instintivo. Entonces, lo que no te genere utilidad o que sientas que no te va a ayudar a sobrevivir, pues lo desechas inconscientemente y generan después los problemas. Y esto que te preguntaba Robert, ¿y vos cómo me dices enganche o que al otro le está sirviendo esto o que le es útil? ¿O hay Puedes, una forma que lo utilizás o es intuitivo o es a través de feedback? no, yo creo que es importante tener un objetivo cuantificable. Podemos medirlo dependiendo de la participación en la clase, desde las preguntas que haya en el foro, desde las tareas cumplidas, ¿no? Porque si dejas, por ejemplo, una tarea y la cumplen el 50%, algo está pasando, pero si después hay un compromiso del 100% y ese 100% realmente ha hecho una tarea bastante buena, o sea, hay un tema importante, o sea, a veces
el educador como que no le voy a poner 20 al alumno, porque 20 que es como un semidios, ¿no? Pero el tema es que no es así, o sea, si realmente dejas una actividad y tu clase es clara y realmente el aprendizaje es claro, ¿por qué no sacarse 20, no? Es lógico, o sea, puedes hacer todo bien, siempre y cuando sigas un instructivo claro. Entonces, eso también engancha mucho al alumno, o sea, el hecho o sea, es importante que la evaluación sea justa, o sea que si no comprendí, pues jalo, pero si comprendí al 100%, merezco 20, entonces, o merezco la mejor calificación, porque por eso es importante que el alumno sepa cómo va a ser evaluado, que las tareas le aporten cosas nuevas. Entonces, la calificación del alumno, el aprendizaje del alumno, el feedback y las tareas cumplidas son indicadores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, Los tengamos trabajos, ¿no? gracias, tengamos aclarado para los que estamos en otros latitudes, que 20 es como si fuera un 10 para lo que es Argentina, ¿no? 100 por ahí se califica dentro de en Estados Unidos y todo. Digo porque por ahí van a decir, No, ¿qué muy es bueno, por puede cómo un salir 20? eso no también, pero Sí, sí, es pensé que cierto. era claro, es figurativo igual. Sí, exacto. Claro. 20 es el máximo. Ujú. 20 es Está muy como bueno, 10, está claro. muy bueno. Esto la verdad que está muy interesante lo que vos decís, porque aparte hay como ejemplos concretos, ¿no? Vos traes ejemplos concretos para eh, transformar este capacitador, este formador en también un líder. Volvemos a todas las herramientas, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance como coaches, como formadores, como líderes, y en función a esto empiezan los nuevos desafíos. Porque también del otro lado hay como es un desafío doble, desafío como formador, porque hay que desafiar del otro lado que tenés otro público que muchas veces es más exigente con los resultados, pero menos exigente con lo que hay que dar. Es decir, quiero que vos me des más, pero no estoy dispuesto a darte mucho. Entonces, esa curva obviamente hace que del lado de que siempre da, es un fenómeno social que yo vengo viendo, no sé, me gustaría tu opinión en función de esto, un fenómeno social donde a la hora de pedir todos pedimos más, pero a la hora de dar todos estamos dispuestos a dar menos. ¿Y cómo lo ves desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Y como formador. Ok, bueno, es interesante, ¿no? Que todos nos gusta pedir y nos gusta aportar poco. Eso depende también de la persona, ¿no? Depende mucho del nivel de compromiso de la persona y el interés que tenga en algo, ¿no? Yo creo que todos, cuando nos interesa algo, damos el 100%, ¿no? Es igual, desde lo más sencillo, desde que quizás un juego o algo, no creo que a alguien que le guste un juego no se comprometa en tratar de ganar a quien sea, ¿no? Es un tema competitivo. Pero yo creo que es importante que, bueno, a nivel educativo y a nivel de liderazgo, de cómo manejar una clase, es importante buscar siempre el compromiso, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, es importante saber que todo lo que uno hace tiene que transmitirlo. Por ejemplo, justamente hablábamos antes de que tenía una semana dura, ¿no? Y que igual tengo que dictar mañana, no, eso estoy cansado, obviamente, pero cuando en ese momento, esas 2 horas de clase, no importa nada, o sea, estoy al 100% y doy el 100%, así sea, ese momento es como si no hubiera jugado ningún partido antes, porque es importante eso de mí, porque si yo entro, bueno chicos, bueno ya trabajen, ellos se desconectan, obviamente no sienten, necesitan que ser motivados, o sea, yo creo que el valor de un líder es como una especie de anfitrión también, o sea, un líder tiene que motivar al equipo, pero no se motiva, obviamente, a veces uno confunde la motivación con, vamos, ya, sí, no, y eso no es necesario, o sea, eso depende de tu estilo, ¿no? Pero lo importante es que seas consecuente, un líder debe ser consecuente con lo que pide, eso es lo principal. Si el líder le pide a todos que se tiren al agua, pues ese es el primero en mojarse. Pero bueno, ese cambio de paradigma que lo venimos conversando a través de todos estos encuentros, hay una coincidencia total en esto que planteas, Jonathan, ya sea en el ámbito de la educación, en el ámbito de la crianza de los hijos, en el ámbito desde la mirada filosófica, desde recursos humanos y cómo gestionar ante el personal, es esto, es, bueno, hagamos tal cosa, pero háganlo ustedes. Y antes la mirada que había del líder era esto, ¿no? Vamos. Y yo creo que es algo que nosotros lo fuimos transformando, porque hemos visto un montón de películas, ¿no? Y de historia, hemos leído libros, en donde
generalmente, no sé, traslademos a lo que es Sudamérica. O sea, San Martín no se quedó en Mendoza para que fueran todos y después los alcanzó. Él estuvo ahí, y así un montón de historias como líder, no vamos a la parte de conflicto y todo esto. Es decir, si yo te quiero transmitir esto, yo tengo que estar a la par o por adelante de lo que yo digo, que quiero que me acompañes o hagas. Y eso está bueno. Creo que en el espacio de los docentes está bueno hacer esto. Hacérselo, no solo contárselo, sino hacer que el otro lo pueda percibir que es real, ¿no? Y la autenticidad tiene que ver un poco con esto. Tal cual, perfecto. Y también entender que el docente no es absolutista, ¿no? Por ejemplo, a veces uno de los miedos que más tiene un profesor es equivocarse. Y yo les digo, pues no, equivócate y te vas a equivocar siempre. O sea, de repente un día vas a decir algo que no es cierto y te van a corregir un alumno. ¿Y qué? ¿Está mal? No está mal. Tienes que admitir justamente que... Me ha pasado a veces que de repente he presentado un caso resuelto de una manera, he dicho cómo lo puedo resolver yo, y un alumno me ha dicho en un momento, profesor, yo no opino igual, con un poco de temor, ¿no? Y a mí eso me encanta. Y les digo, bacán, ¿cómo crees que se podría hacer? Y si de repente, y si puedo aprender yo también del alumno, ¿por qué no? O sea, yo creería que si bien es cierto, mi trabajo es enseñar, yo creo que soy doblemente afortunado, porque creo que más aprendo que enseño, y no quiero decir con eso que, ay, entonces voy y no sé nada. No, sino que si tú quieres enseñar, tienes que estar primero abierto a aprender. Es importante. Importante. No, no, qué importante es el tema del aprendizaje. Y Jonathan, respecto al tema del aprendizaje y el liderazgo, sabemos que tuviste una vida muy interesante en función a todo el desarrollo de tu carrera. Y hay muchos líderes que nos escuchan del otro lado que también están gestionando sus carreras. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tu desarrollo profesional dentro para llegar a la universidad, ser profesor y, bueno, obviamente tener una cátedra a tu cargo. ¿Cómo fue este desarrollo? Bien, bueno, yo estudié Ciencia de la Comunicación. Inicialmente estudié básicamente para ser publicista y es lo que me dediqué en gran parte de mis inicios profesionales, ¿no? Trabajar en publicidad, en comunicaciones, sin ninguna cercanía a la docencia, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Básicamente yo ingresé de casualidad a la docencia y yo creo que si bien es cierto, a veces son esas cosas que pasan, que a veces te enseñan mucho, ¿no? Yo estaba trabajando bueno, en empresa buen tiempo, yo he trabajado desde desde los 19 años, no he parado, felizmente, 19, 20 años no he parado, entonces, y el tema es que justamente decidí emprender con un negocio pensando que sea fácil, ¿bien? Como me estaba yendo bien en el mundo publicitario, dije, bueno, es mi empresa, ¿no? Y siempre he sido bastante soñador, bastante abierto, pero hay un momento en que te das cuenta que no es tan sencillo. Como me había salido todo bien hasta ese momento, quise hacer mi empresa y pues no me fue mal, pero me costó muchísimo. Entonces, y mientras me costaba tener un primer cliente, pues los ahorros iban sufriendo y ya no tenía muchos ingresos. Entonces, pero previamente había hecho una maestría con el fin de mejorar mi desempeño profesional. Bien, y en Perú es requisito ser magíster para enseñar. Entonces, bueno, a menos en esa época donde yo quería enseñar, te hablo del 2014, 2015. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer que me genere un poco de ingreso extra, que no me quite mucho tiempo, bien, y me permita seguir concentrado en mi empresa? Porque buscar un trabajo o normal, pues no iba a poder ser, bien. Entonces, por ahí, amigo que me llevó otro, toqué una puerta y se me abrió realidad con suerte porque justamente escribí en el momento exacto, o sea, en el momento que requerían un profesor con mis características. Fue así. Bueno, y cumplía el protocolo, hice las clases, modelo, todo, y me mandé. Y bueno, al principio era eso, era un extra, pero me enamoré de eso, ¿no? A veces pasa que ese supuesto, el papel secundario se vuelve principal, entonces me di cuenta que eso era mi diversión, me di cuenta que mi empresa comenzó a crecer,
tuve otro emprendimiento, pero eso era trabajo para mí. Eso era levantarme y hacer algo que a veces no quería, pero iba a dictar y me sentía contento. Entonces luego comencé a dictar en otro lado, dictar en otro lado, dictar en otro lado, y sin darme cuenta estaba dedicado más a dictar que a mi propia empresa, ¿no? Y dije, bueno, yo creo que es el momento de escuchar a mi inconsciente, ¿no? ¿Qué cosa quiero hacer? ¿Quiero ser empresario o quiero realmente, por qué no vivir de cosas que me divierten? ¿Ok? ¿Por qué no dedicarle mi vida a cosas que quiero, que realmente me pongan feliz? Entonces, dejé lo otro, dejé en stand-by mi negocio, dejé el proyecto que tenía también, que era una cafetería, lo dejé, obviamente ordenado siempre, pero lo dejé, y me comencé a dedicar al siempre académica. Ya en ese momento ya era profesor principal en algunas universidades, y bueno, luego ya comencé a enfocarme. ¿Qué cosas quiero hacer? Quiero crecer en el mundo administrativo académico. Entonces ya comencé a ascender en ese ámbito. Y bueno, ahora soy coordinador de una facultad, bueno, de dos carreras en una facultad de comunicaciones, ¿no? Que eso es un trabajo administrativo, pero ligado a la parte académica, y es donde me quiero quedar. Yo quiero trabajar en educación, en cualquier ámbito, pero en educación. Qué bueno. No, no, perdón. La pregunta que te quería hacer era, escucho un líder, ¿no? Es esto de muchos, como te decía antes, de nuestros oyentes buscan espacios de liderazgo y de ser líderes. Y escucho a un líder que, no quiero poner palabras tuyas, quiero que nos expliques. Vos hablas, mientras vos hablabas yo escuchaba pasión, compromiso, entusiasmo, y eso es lo que queremos transmitir nosotros dentro de nuestro programa de liderazgo, ¿no? Si pudieras poner en palabras, si pudieras hablarle a nuestros oyentes, decir, bueno, ¿cómo hacemos para seguir el camino de Jonathan? No para llegar donde estás, pero digo, ¿qué les podrías decir como para ir en ese camino? Bueno, yo creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo y saber qué cosa te apasiona. Y es difícil a veces tomar esa decisión de seguir el camino que más te gusta, pero yo creo que cuando uno hace lo que quiere, las cosas van avanzando. O sea, es difícil y lo he vivido cuando quieres coger de todo un poco, te confunde. Inevitablemente no puedes avanzar tranquilo, pero cuando ya sabes, ok, el camino es este, es recto, entonces solo tengo que seguir de frente y ya no te distraes más, pues las cosas son importantes. Yo creo que es importante enfocarse en lo que tú has determinado, sea cual sea. ¿Quieres ser actor? Pues excelente. ¿Quieres ser doctor? Excelente. ¿Quieres ser docente? Excelente. Pero mira hacia ahí. O sea, de repente, o sea, eso no quiere decir que no puedas tener otras actividades que te complementen, claro que sí, pero es importante que vayas recto y seas consecuente con lo que quieras hacer, ¿no? Y para eso, para ser sincero, que esto lo va a poder aplicar a alguien de repente de los 17 años, pues muy difícil, porque tienes que descubrir, tienes que saber qué no te gusta, tienes que descubrir para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno, tienes que conocerte, y eso no lo haces, de repente a uno les toma más tiempo, tienes que equivocarte. Yo he tenido o sea, yo he tenido la suerte de equivocarme mucho, y yo creo que eso es lo mejor, o sea, en verdad he metido la pata en muchas cosas. He quebrado negocios, compré una franquicia y me estafaron. En verdad, he metido la pata enormemente y eso es lo que me ayuda. Equivocarse es el principal gestor siempre y cuando estés, como dije al inicio, mientras tú estés dispuesto a aprender, las cosas van a salir bien. Mientras tú te sigues y no, esto no, ya no quiero hacer nada más, se complica el asunto. Qué bueno esto que trae Jonathan. Lo veníamos conversando, incluso creo que antes, un rato antes con Roberto, ¿no? Me quedo con esto que decís de la edad, ¿no? 17 años, 18, ya queremos, hablo como padre, ¿no? Que los hijos tengan resuelto todo, porque cuando yo era joven, a tu edad, se decía esto, yo ya estaba haciendo tal y cual cosa. Y qué bueno que poder experimentar en una madurez incluso cognitiva que uno va desarrollando, pero más importante es esto de cuanto más, estas son palabras mías, pero es lo que quizás tomamos, cuanto más te tropieces en ese camino, si estás dispuesto, y nosotros podemos transmitirle eso al otro, vas a aprender más.
Y a lo mejor no sé si fueron errores o metidas de pata. Mi abuela decía, cuanto más te equivocás, más sabio vas a ser. Y yo decía, bueno, está bien, esto me dice la abuela y dicen todas las abuelas, y la sabiduría no viene por parte de las metidas de pata, sino de cómo lo podemos asimilar en nuestro rol de líderes para tomarlo como un aprendizaje, que a veces suena muy trillado, como un cliché, y dice, no, vas a aprender de los buenos momentos y de los malos también. Yo lo escucho, ahora no tanto. En este espacio de pandemia, vieron que dice, esto nos va a enseñar a... Eso fue hace 4 meses atrás. Después de 6 meses ya no escucho decir, no, esto me ha enseñado a que lo seguimos caminando, pensamos que era más corto y seguimos aprendiendo. Y después conversaremos seguramente de qué nos dejó todo esto y qué es lo que aprendimos. Y está bueno poder verlo desde este lugar. Quería traer algo para que nos comentes así brevemente. Comentábamos al principio, sos escritor, te gusta la literatura, es otra de tus pasiones, por las charlas previas que veníamos teniendo, y no te voy a preguntar exactamente de los libros. Si tuvieras que escribir una historia hoy de Jonathan, en el rol donde está, como docente, como coordinador en un espacio universitario y todo, ¿cómo lo escribirías? O más sencillo, ¿qué título le pondrías a tu libro? A la experiencia de hoy, ¿eh? A la experiencia de hoy, yo creo que le pondría un título algo como El comienzo, ¿no? Porque yo creo que sería un libro de muy pocas páginas. Yo todavía siento que me falta mucho. Y es más, y quiero que me falte mucho, porque no estoy, o sea, a lo que voy es que mientras... debe ser complicado sentir que ya has hecho muchas cosas o que has concluido. Yo creo que es importante sentir que el camino es largo. Y, no, y a veces uno ve y se frustra, ¿no? Me falta mucho por concretar esto. Pues yo digo, no, que tu camino sea largo, que tu camino sea infinito. Y si no lo concluyes, pues caminaste y caminaste todo el rato. Y está bien, porque no tienes, o sea, mientras tengas algo que hacer, mientras tengas una meta que seguir, pues te mantienes activo, sea cual sea. Entonces, yo siempre voy a sentir, si tenga 80 años, que mi libro tiene muy pocas páginas todavía. Muy bien. Me dejaste con la boca cerrada. Sí, la verdad que sí, a mí también, ¿eh? Digo, si lo veía Jonathan, lo escuchaba, digo, si esto no es un líder, ¿no? Digamos, está muy bueno lo que vos traes, porque aparte es en parte lo que te comentaba recién, es decir, esta enseñanza que les dejamos, en tu caso, a tus alumnos y ahora a nuestros oyentes. Me gustó mucho esto del libro, que tenga muy pocas páginas, porque si alguien tal vez vería y escucha tu vida, bueno, vos contaste muchas cosas, ¿no? Entonces diríamos, bueno, no, Jonathan hizo un montón, hizo esto, y vos decías, y fracasé un montón de veces también, si la palabra es fracaso, no, no me fue bien, o ponerle otra, pero digo, me equivoqué. Pero entonces son un montón de cosas, y esas cosas están resumidas en pocas páginas, porque lo que escucho de lo que vos decís es, el vivir se escribe con pocas páginas. Está muy interesante y aparte creo que es una gran enseñanza también para nuestros líderes que nos escuchan. Totalmente. ¿Cuántas páginas, Jonathan? ¿3, 4, 5? Si pondríamos un número. En 2 páginas podría... y está bueno poder conversar con esto. Y es lo que cada viernes venimos haciendo, esto que les comentábamos al principio, tener distintas miradas. Primero que sea una conversación, que no sea una clase para enseñar algo, pero sí que nos deje algo como enseñanza, que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente enseñar a que algo me deje una enseñanza. Después lo tomaremos como cada uno de nosotros lo creemos que lo podemos tomar. Así que hay muchas cosas que rescato esto de la causalidad de las cosas. La semana pasada lo conversábamos y lo conversamos mucho con Roberto, esto de el éxito de.
¿no? Y entonces uno dice que para lograr algo tiene que esforzarse, considero que sí, que tiene que poner todo, y que todas las cosas van a salir bien, y todo lo contrario de lo que traías, no era que salía mal, sino que tropecé un montón de veces, y me encontré por casualidad, por causalidad con la docencia, y ahora veo que la docencia es lo mío, y me sentía muy identificado cuando yo entraba o cuando entré al mundo del coaching, que siempre me dice, ¿cómo entraste al mundo del coaching? Y digo, es por causalidad, ¿no? Yo no conocía el coaching, y a través de mi esposa, o a través de mi vieja, que me impulsó a esto, entré en un mundo que lo desconocía, y hoy por hoy, casi 10 años, estoy en este espacio, y a veces está bueno que podamos reconocernos de que los caminos son de muy pocas páginas, tomando esta metáfora que trajiste, y la vida es como muy pocas páginas. Y por lo general, no sé si es un viernes de reflexión, pero fui por ese lugar. Esas 4 páginas o 10 páginas del libro en nuestra vida, es como que termine y lo volvés a ver, y quizás tengan otro tipo de letra, pero empezás a ver lo mismo, pero desde otro lugar, y con más pasión y con más ganas. Sí, tal cual. Realmente, también hay un tema bueno, es una opinión personal. Es un consejo también que quizás puedo dar, sobre todo a las personas, bueno, jóvenes, ¿no? De repente que están 17, 18 años, la palabra éxito, ¿no? Es un término, para mí, es una palabra que bien interpretada, acá, pero mal concebida, es una gran roca que cargas. Porque a veces el joven quiere ser exitoso, ¿no? ¿Y qué es ser exitoso? Esa es la pregunta, ¿no? El tema es que de repente tenemos a un joven de 17, 18 años que quiere de repente, no sé, supongamos, ser futbolista, y para él ser exitoso tiene que ser como Messi, y él va a jugar frustrado todos los partidos, va a jugar con mucha presión, va a decir, si no meto gol hoy día, pucha, nunca voy a llegar a ser como alguien. Y ese es el problema es que queremos a veces compararnos, queremos a veces de repente medirnos de uno a uno, y no aprendemos a ser feliz con lo que tenemos, ¿no? Tampoco eso no es ser conformista, sino es entender que el éxito lo define uno. Uno tiene que estar tranquilo con lo que tiene, y tratar de poner su mismo trazo, ¿no? Pero no sabiendo que tiene que hacer algo. O sea, no tienes que hacer nada, no tienes que contentar a nadie. Simplemente tienes que realmente hacer lo que tú quieres, y tratar de tú ser feliz. Si eres feliz con mucho, bacán. Si eres feliz con poco, excelente. Tienes que ser feliz de la forma que quieras, y ya está, ¿no? Muy bien. Robert, vamos cerrando. Sí, básicamente preguntarle, y a Jonathan, ya lo dijo todo, pero nada, para repetirlo y resaltarlo, es esto, ¿qué le dejás a nuestros líderes? 2 o 3 puntos. Lo primero es que lo principal para ser un buen líder no te lo van a enseñar en ningún lado, que es ser empático. Y eso tienes que descubrirlo, tienes que encontrarlo en ti. Eso es lo principal. Tienes que escuchar mucho, tienes que estar dispuesto a aprender constantemente, y saber que equivocarse no es algo malo, sino es parte de, y tratar de tener las metas claras. Y si no las tienes claras, pues no importa, pero avanza. O sea, que estar confundido, es mejor caminar en círculos que no caminar por un tiempo. Y nada, inténtenlos, móquensenos, y las cosas van a pasar. Bueno, excelente, gran cierre, la verdad. Les cuento un poco a quienes nos están escuchando, hablábamos con Jonathan, esto no está pautado en nada, pero siempre hay caminos que encontramos dentro de la charla, y se fue desarrollando como, yo no digo mágicamente, pero tiene que ver a veces con la conexión que uno tiene con uno mismo, es decir, Jonathan con Jonathan, y creo que en este espacio de conversación también es cuanto menos hemos intervenido, Roberto, en todas las charlas que hemos tenido, por lo menos yo que hablo bastante, me he quedado
callado en varias oportunidades. Y para los que creen que un líder ¿cómo es? Hay un libro donde uno puede comprar y dice cómo ser líder, es fácil. Las palabras de Jonathan las resumen, en cual creo que coincidimos. Se descubre y uno va aprendiendo todo esto. Muy bueno. Muy bueno. George, algo acerca de liderazgo. Estábamos en eso. Primeramente agradecerle a Jonathan nuevamente por estar ahí. La pasamos bárbaro, la verdad. Yo me sentí sí. Igual, muchas gracias. Recontra cómodo y principalmente aprendiendo, porque eso es parte de lo que nosotros transmitimos dentro del espacio de Liderazgo 4M. Como les comentábamos el viernes pasado en el lanzamiento, Liderazgo 4M ya se convirtió en una marca, se convirtió no solo en un espacio de aprendizaje, sino que ya ramifica en un montón de cosas, pero básicamente y enfocado a lo que es el liderazgo 4M, es un espacio de formación en liderazgo y herramientas de coaching ontológico, en donde mucho de lo que hemos conversado hoy, venimos conversando viernes a viernes, se profundiza en el sentido que uno pueda adquirir herramientas que le permitan desarrollarse como líder en el espacio que desee. Y en definitiva poder transitar la vida o lo que quiere emprender o lo que quiere lograr de una manera un poco más suelta, ¿sí? Esa es la idea de Liderazgo 4M. Liderazgo 4M quiere decir acción, es poder accionar con respecto a lo que quiero lograr. Y a veces necesitamos algún tipo de herramienta o habilidad que nos ayude a poner en marcha ese motor, que lo tenemos parado ahí en el garage, adentro de un auto, y a veces no solamente dando vuelta a la llave funciona. A veces hay que ponerle gasolina, a veces hay que empujarlo un poquito, y a veces hay que pedir ayuda para que nos digan cómo prender el auto. Eso básicamente dentro de esta metáfora del liderazgo. Muy bien, excelente. Bueno. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad, excelente. Que tengan buen viernes para todos, buen fin de semana y nos estamos viendo en cualquier momento. Buena vida para todos. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho, Chao, chao. gracias. Chao.